Buenas. Juan Ricardo de Osa, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Sean bienvenidos a un nuevo video de la serie de videotutoriales del curso de elementos finitos. Hoy vamos a realizar la práctica 10, la cual consiste en un análisis en dos dimensiones de esta pieza. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el módulo Workbench de ANSYS, dar doble clic sobre estática estructural, se va a desplegar este menú y damos clic derecho sobre geometría y la editamos con el Design Modeler. Acá yo ya lo tengo abierto y una vez esté abierto el Design Modeler venimos acá y importamos la geometría la cual va a estar dada por este enlace. Entonces venimos acá y le damos acá en File, Import External Geometry, le damos acá donde la tengamos guardada, en este caso yo la tengo acá. eh, Podemos cambiar el plano en el cual se va a importar la geometría, en este caso lo voy a poner en ZX, aplicar, dejamos esto en Add Frozen y vamos a generar. Como vemos nos importó la pieza en el plano que le dijimos de referencia. Bueno, muy importante tener en cuenta que el análisis en 2D se realiza sobre este plano que sería el XY viéndolo desde arriba. XY, acá lo estamos viendo desde arriba. Entonces la pieza no está en todo el centro. O sea, el plano XY debe cortar por todo el centro la pieza. Y en este caso, como vemos, lo corta por esa arista, por esa cara de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que correr la pieza, mover la pieza, desplazarla para que el centro de toda la pieza coincida con este plano. Entonces, para hacer eso nos sería muy útil dividir esta línea en dos, por la mitad. ¿Para qué? Porque si sacamos acá todos los vértices, si le damos acá para que nos muestre todos los vértices, no hay un solo vértice en toda la mitad como para hacer después una operación que me mueva la pieza hacia acá. O sea, necesito tener un vértice por toda la mitad de la pieza para poder moverla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vengo acá y le doy a Concept y le doy dividir borde o Split Edge. Se me va a dividir una línea, un borde. Entonces vengo y selecciono esta de acá. Le digo que es una fracción, le digo que es la mitad, 0.5. Entonces le voy a aplicar, le doy generar. Y como vemos acá ya me dividió el borde por la mitad. Si yo vengo y con el filtro de vértice toco acá y toco acá, va a decir que la distancia es 0.02 metros de acá a acá. Si yo toco acá y acá, puedo verificar que es la mitad, 0.01 metros. Entonces la división pues quedó bien hecha, aunque pues ya dándole acá se sabe que es la mitad. Pero por si queda alguna duda o por si necesitáramos de pronto dividir en otra fracción y así se puede medir rápidamente la distancia. Entonces para mover el cuerpo vamos a utilizar este comando que es create body transformation y move. Recordemos que ya hemos usado el mirror hasta ahora nada más de esta serie de comandos de esta lista. Entonces vamos a darle move. Entonces acá hay varias opciones para mover. Si yo voy acá y le doy por dirección, él me dice, bueno, selecciono un cuerpo. Entonces vengo y selecciono todo el cuerpo. Aplico. El cuerpo es lo que quiero mover, el cuerpo entero. Bueno, ¿qué más quiere hacer? La fuente o el origen del movimiento. Yo quiero es mover este punto. Yo quiero mover este punto de acá a donde está este punto. Entonces vengo y le digo que quiero mover este punto. Y lo quiero mover a donde está ese punto. Entonces vengo y toco ese punto. Le voy a aplicar. Y como vemos, se va a mover la figura de acá hacia acá. Entonces simplemente le damos generar. Y ahora tenemos la pieza en toda la mitad. Como podemos ver,
el plano XY pasa por toda la mitad de la pieza. Ahora si observamos bien, acá hay muchos bordes que sobran. Principalmente pues los que dividen los cilindros en dos mitades. Por ejemplo, este de acá, este borde sobraría. Para el mallado, pues eso no es necesario. Vamos a simplificar lo que más podamos toda esta pieza. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le damos acá a Create, Body Operation y vamos a darle no Use y no Simplify. Simplificar la pieza. Me dice que seleccione los cuerpos, selecciono todo, aplico y le doy Generate, pero fijémonos pues que se van a eliminar todos estos bordes que mencioné, los de los cilindros. Generar. Como vemos, ya solo nos quedaron los que son estrictamente necesarios en los cambios bruscos pues de geometría, de sección. Bueno, hay que tener algo acá muy claro, que es que la pieza tiene varios espesores. No es como la de la práctica 9 que era una llave plana pues de fresadora que tenía un espesor constante a lo largo de toda la pieza, sino que esta tiene varios espesores. Entonces, como es un análisis 2D donde se tiene en cuenta eso, hay que separar la pieza. O sea, en estos momentos tenemos una parte y un cuerpo. Si la seleccionamos nos muestra todo. Tendríamos que separar esa pieza en varias secciones, en varias subpiezas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Venimos acá, le damos Create, le damos Slice. Entonces acá nos dice que si lo hacemos por plano, por caras, por superficies, bordes, etcétera. Entonces le vamos a dar por superficies. Entonces nos dice que seleccionemos. Si nos fijamos, todo este cilindro es una completa. Esa unión es otra. Este cilindro es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces, ¿yo qué superficie voy a tocar para separar este cilindro del resto del cuerpo? Pues sería por acá. Entonces vengo y selecciono esta parte. Por acá me va a separar todo lo que haya dentro de la superficie de lo que hay afuera. Entonces le voy a aplicar y le voy a decir que sea con respecto al resto de todos los cuerpos. Le doy generar. Como vemos ya me separó todo el cilindro de todo el resto de los cuerpos. Entonces vamos a realizar lo mismo con este y con este. Entonces una vez terminemos, como vemos, tenemos 5 partes, 5 cuerpos donde corresponden a este y este. Ahora, para realizar el análisis necesitamos obtener la superficie media de la pieza. En este caso, como está compuesta de varios cuerpos, sería la superficie media de todos los cuerpos, de cada uno de los cuerpos, pues, pero en una sola operación. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá a Tools, le damos Mid Surface y como vemos acá tenemos el filtro habilitado para seleccionar superficies. Entonces venimos y seleccionamos ambos lados. Damos a aplicar y damos a generar. Y como vemos nos creó toda la superficie media de todos los cuerpos. Y como previamente habíamos separado, entonces acá tenemos la separación. Entonces obtenemos 5 superficies. Bueno, aunque ya los tenemos así, sin embargo falta unirlos. Tenemos 5 partes, 5 cuerpos. Necesitamos formar una nueva parte. Entonces vamos acá y le damos, vamos a seleccionar todos los cuerpos, los 5 y le damos formar nueva parte. Y ya tenemos una parte con 5 cuerpos. Pero si se fijan todavía sigue pues con la condición de que cada uno tiene sus características. Por ejemplo acá si yo selecciono este, me dice que el espesor es este. El espesor es este.
cada uno tiene su espesor. Entonces, así sería la correcta forma de trabajar. Entonces ya por ahora quedó lista esta parte de la geometría, simplemente venimos y cerramos acá. Y es muy importante tener en cuenta que estamos trabajando en 2D y hay que cambiar acá el parámetro antes de entrar a modificar el modelo y a hacer el mallado. Entonces venimos a View, le damos propiedad, bueno, parado sobre Geometry, le damos en View, propiedades y le damos que el tipo de análisis sean 2 dimensiones y cerramos. Ahora sí podemos abrir el modelo. Nos damos cuenta que están 2 dimensiones porque apenas termina de cargar y abrir el modelo, inmediatamente vamos a observarlo en el plano XY y no en isométrico. Entonces, como vemos, él inmediatamente abre, nos saca una vista frontal del plano XY. Entonces está bien, pues estuvo bien realizado el cambio. Si estamos trabajando en 2 dimensiones. Bueno, ya con el modelo cargado es importante aclarar algo. Nosotros por acá habíamos unido todo formando una nueva parte. Entonces esta pestaña de conexiones, la cual nos indica pues que hace unas conexiones automáticas para transmitir la información entre los diferentes elementos, la podemos suprimir porque ya le habíamos dado formar nueva parte. Entonces la suprimimos. Bueno, lo que sigue es ir al mallado, pero vamos a separar cada uno de los cuerpos para mallarlo por separado. Entonces vamos con el filtro de cuerpo y tocamos este. Damos clic derecho y le damos crear un nombre a la sección. La vamos a llamar de una manera. Entonces, por ejemplo, le voy a poner parte 1. Lo mismo hago acá con esta. Entonces lo hacemos con cada una hasta que tengamos las 5 partes nombradas. Entonces, como vemos, acá tenemos las secciones nombradas. Son como cuerpos, no como caras. Entonces venimos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, para proceder al mallado vamos a realizar dos tipos de mallado. Vamos a mallar estos cilindros con cuadriláteros y estas uniones de acá. Serían esta y esta con triángulos. ¿Por qué con triángulos? Porque en estas partes, miren que acá quedaría más conveniente con triángulos que con cuadriláteros. Entonces, el comportamiento, la organización, el tamaño de los elementos en esa parte, conviene mejor usar triángulos. Mientras que para la parte cilíndrica conviene mejor cuadriláteros, ya lo hemos visto en prácticas pasadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá a Mesh y vamos a añadir un método. Nos va a pedir que seleccionemos. Entonces seleccionamos este y este. Y le decimos que son cuadriláteros dominantes, donde todos van a ser cuadrados. Venimos a Mesh Control de nuevo, le damos otro método, seleccionamos este y este, y le vamos a decir que son triángulos. Entonces simplemente le damos acá en Update. Y como vemos, así nos quedó el mallado.
Bueno, como podemos ver, si no lo malló con cuadriláteros acá, pues aproximadamente, y acá con triángulos, pero pues eso de todas maneras está muy desordenado en esa parte de los cilindros. Entonces vamos a organizar eso. Vamos acá a Mesh y vamos a decirle que nos limpie los datos generados para que pues, lo que hace es que elimina, por así decirlo, el mallado, nos conserva pues, los métodos que vamos a utilizar, pero elimina como los resultados, lo limpia. Entonces, esto se hace con el fin de aplicar un face meshing y que se haga correctamente, que se aplique al mismo tiempo que este nuevamente. Entonces, venimos acá a Mesh Control, le damos face meshing. Él nos dice que seleccionemos geometría, entonces vamos a organizar son la parte de los cilindros. Entonces con control sostenido seleccionamos, vamos a aplicar y le vamos a decir que el número de divisiones internas sea 3. ¿Eso qué quiere decir internas? Coge la cara y en tres cuadros, tres cuadriláteros internos, o sea, va a tener varios así tangencialmente, por así decirlo, pero radialmente va a tener tres. Entonces le damos que sí, pero no vamos a mallar todo, o sea, no le vamos a decir que nos genere las de acá, solo estas. Entonces volvemos y seleccionamos las tres, damos clic derecho y le damos generar malla en los cuerpos seleccionados. Y como vemos acá, simplemente, aunque tiene los dos métodos y tiene un face meshing para uno, simplemente nos generó los que seleccionamos. Y como vemos, tienen tres divisiones internas cada uno. Como vemos, tienen tres divisiones internas cada uno. Bueno, a las partes de acá que serían las conexiones, vamos a agregarles un sizing para pues, reducirle el tamaño del elemento. Entonces venimos acá a Mesh Control Sizing. Nos va a pedir seleccionar geometría. Seleccionamos las dos conexiones. Le damos a aplicar. Le decimos que el tamaño va a ser de 6 milímetros. Y que el comportamiento va a ser fuerte para que nos ignore los parámetros globales. Nos aplica con rigurosidad los 6 milímetros. Entonces venimos y le damos update. Entonces como vemos ya acá nos cambió el tamaño del elemento pues en general. Aunque igualmente se ve pues como que en las fronteras con este y con este y este. En general todas las fronteras que toque la pieza. Pues se ve como una variación muy fuerte. La falta de organización se debe más bien a que en la cercanía de las fronteras estos tamaños tienen ciertos elementos, estos elementos tienen cierto tamaño. Entonces como vemos acá tiene el mismo tamaño. Y le dimos que era de 6 milímetros, tal vez fue un poco pequeño el tamaño, entonces él trata de unir esos elementos que son de cierto tamaño con estos que le dimos pequeño y resulta en estas variaciones tan fuertes. Entonces vamos a tratar de organizar un poco eso, aumentando este tamaño y cambiando el orden de malla. Entonces venimos acá a Mesh y le damos a decir que nos limpie los datos generados. Y venimos acá y le cambiamos el face meshing de ese, pongamos un tamaño de 10. Entonces para dar el orden del mallado vamos acá a Mesh y abrimos el worksheet. El worksheet nos dice que la malla se genere a través de unos pasos en un orden secuencial y nos deja añadir. Entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a añadir. Vamos a hacerlo 5 veces porque tenemos 5 cuerpos para mallar. Y simplemente acá vamos a sacar el orden que queremos. Entonces son 3 cilindros primero. Vamos a hacer los 3 cilindros primero. Recordemos que los cilindros son la parte 1, 3 y 5. Entonces parte 1, parte 3 y parte 5. Ahí quedarían listos los 3 cilindros, faltarían las conexiones, entonces sería la parte 2
y la parte 4 por último. Y una vez definido el orden, le damos simplemente acá en generar malla y esperamos a que cargue un poco. Entonces, como vemos, lo va generando secuencialmente. Entonces, como ven, él cuando vino a generar esa malla, ya está creado ese elemento y está creado ese elemento. Fuera de que también el tamaño, adicionalmente el tamaño que le dimos fue de 10 milímetros. Entonces se ve más acorde al tamaño de estos elementos. Y como vemos, la malla está ya, se puede decir que muy bien ordenada. En una vez lista la parte del mallado, vamos acá a la parte estática estructural donde vamos a añadir las cargas y las restricciones, los soportes. Entonces, como vemos, por acá tenemos un sistema de coordenadas global que sería este. Está ubicado en el centro pues, de este cilindro. A partir de ahí se creó la pieza, se importó. Entonces, bueno, estamos trabajando en análisis 2D y resulta que estas piezas van a tener una restricción, se puede decir cilíndrica, radial. ¿Por qué? Porque acá van ejes. Entonces por dentro van unos ejes. La pieza va ensamblada en unos ejes. Entonces acá tenemos que tener la restricción radial. Y recordemos que eso lo hacemos con la ayuda de un sistema coordenado auxiliar que creamos, que es un sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces para añadirlo simplemente nos paramos sobre sistemas de coordenadas y le damos acá un nuevo sistema. Y como vemos, él lo agrega. Entonces venimos acá y el nuevo sistema nos dice que seleccionemos una geometría de referencia. Lo vamos a ligar a esa cara cilíndrica interna. Entonces venimos con el filtro de borde y seleccionamos el cilindro y le damos a aplicar. Como vemos, ya quedó seleccionado el cilindro, pero le vamos a decir que no es de tipo cartesiano sino cilíndrico. Y como vemos acá nos muestra ya el sistema creado. Ahora vamos a hacer lo mismo con este. Venimos acá y le damos nuevo sistema. Con el filtro de borde tocamos la geometría. Vamos a aplicar y le decimos que es un sistema cilíndrico también. Y como vemos ya quedarían listos los dos sistemas. Entonces para agregar las restricciones venimos acá en estática estructural y le damos en soporte. Va a ser un soporte de desplazamiento. Entonces venimos y seleccionamos este agüero que es el que va a tener la restricción. Le decimos que sea por componente la restricción y respecto al sistema de coordenadas que creamos, que es el cilíndrico. Entonces, como vemos acá, la X es radial y la Y es tangencial. Como ya habíamos dicho, la restricción va a ser radial debido a que hay un eje acá dentro metido. Entonces va a ser 0 en X, que sería la radial, y en Y, que es la tangencial, va a ser libre. Ya tendríamos nuestro soporte listo por este lado. Ahora acá vamos a realizar lo mismo. Entonces volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Soporte por desplazamiento. Tocamos el borde, aplicamos. Respecto al sistema de coordenadas, el segundo, que sería este cilíndrico, le damos 0 en X, que es la componente radial. Y ya tendríamos listo nuestros dos soportes. Bueno, en cuanto a las cargas, no vamos a añadir una carga aplicada acá en este cilindro de la mitad, sino un momento, un torque. Entonces venimos acá a loads y le damos acá un momento. Seleccionamos el borde, le vamos a aplicar y le decimos que tiene una magnitud de 550 newton milímetro. Recordemos que pues según el signo va a rotar en un sentido o en otro. En este caso es positivo por la convención, que es antihorario. Entonces lo vamos a dejar así. Si quisiéramos que girara para el otro lado, ya sabemos que le ponemos acá el negativo. Entonces una vez listas las cargas y listos los soportes, las restricciones, vamos al solution y le vamos a decir que nos dé la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 mises y le damos en sol. Entonces como podemos ver acá nos mostró la deformación total de la pieza. Podemos ver acá el punto máximo.
se daría en esa parte. La escala está un poco grande. Entonces le damos acá. Como vemos, pues tiene un valor muy pequeño. Si le aumentamos la escala y le damos la animación, acá se puede ver el comportamiento que va a tener debido a ese momento y a las restricciones. También está la distribución de esfuerzos, donde este es el máximo. Listo, esto sería todo por esta práctica. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente video.